precisamente para hablar del inmenso legado que el historiador Miguel León Portilla le dejó no nada más a nuestro país, América Latina, al mundo entero, al mundo del indigenismo, al mundo de la filosofía, cuando él hablaba de la filosofía náhuatl, a las lenguas indígenas, a su enorme acervo de investigación. Pues ¿quién mejor que una leyenda viva que lo ha sido, al igual que él, o prácticamente al igual que él, que el arqueólogo, el maestro Eduardo Matos Moctezuma, quien nos acompaña esta mañana en el estudio? Maestro, gracias. ¿Qué tal? Buenas. Por acompañarnos este día. Hablábamos de hablar de Miguel León Portilla, es hablar de un largo trecho e importantísimo trecho a nivel mundial de investigación, maestro. Así es. Fíjate que Miguel realmente dejó un legado impresionante, como bien han dicho, no solo a nivel nacional, sino internacional. Sus intervenciones en diferentes aspectos fueron fundamentales, ¿no? Fíjate, destacó como investigador. A través de sus investigaciones nos dejó una serie de libros fundamentales. La visión de los vencidos, ¿no? Traducida a más de 15 idiomas, sí, al igual que los antiguos mexicanos. Exactamente. Entonces, la filosofía náhuatl que mencionabas al principio, que por cierto, contaba Miguel que cuando él quería presentar esta tesis, no se lo aceptaban. Era una discusión, ¿verdad? Sí. Siempre ha sido en el mundo de la filosofía una discusión entre si el mundo náhuatl tenía propiamente una filosofía o un pensamiento, que son dos cosas distintas. Sí. Fíjate que es muy interesante ver cómo él le dio precisamente todo ese pensamiento a los náhuatl. Y la defensa, o sea, porque había esa cosa de que no, o sea, había un parámetro eurocentrista, ¿no? Bueno, todo es lo griego, lo romano, en fin. Así es. Y Miguel vino a romper con eso, rompió con esa idea de que otros pueblos no pudieran tener su propia forma de pensamiento, tener su idea del universo, del lugar que ocupaban los dioses, los hombres, la naturaleza, etcétera, ¿no? Entonces, esta filosofía náhuatl vino a romper eso. Ahora, la visión de los vencidos vino a darle voz precisamente al oprimido, al vencido, ¿no? Él reunió una serie de textos, muchos de ellos originalmente en náhuatl, y hace toda una introducción, ¿verdad? Y esto, como habías comentado, ha sido traducido a muchísimas lenguas, ¿no? Cerca de 20 lenguas, por el impacto ese de que nunca se da la voz al vencido. Como dice el dicho, pues siempre el vencedor es el que marca la pauta, ¿no? Y escribe la historia. En este caso, Miguel le dio ese impulso, esa presencia a estas lenguas. Pero además, no solo, digamos, reivindicó, no solo estudió el México prehispánico, ¿no? Sino que también fue un defensor enorme de las actuales causas indígenas. ¿No? Sí. Y de la defensa de las lenguas indígenas, ¿no? Lo consiguió, maestro, desde tu óptica. Él consiguió en esta lucha defender y rescatar el respeto por las lenguas indígenas, porque sí parecería que permitimos que se vayan perdiendo. Sí parecería, y tú como arqueólogo lo sabes muy bien, que los mexicanos a veces le perdemos el respeto a la memoria de nuestras piedras, de nuestras tradiciones, de nuestras lenguas. Exacto. Y bueno, yo pienso que todo el impulso que él dio a esa defensa, pues fue fundamental. Yo comentaba con él que quizás sería bueno que la UNESCO declarara las lenguas indígenas como patrimonio de la humanidad, ¿no? En el caso nuestro, las lenguas mexicanas. Yo estoy seguro que otros países quizás seguirían ese ejemplo, ¿no? Pero yo sí creo que una persistencia de él en esa defensa, etcétera, pues tiene una presencia. Poco a poco va calando, va presentándose, ¿verdad? Como una cosa que hay que salvar, ¿verdad? Maestro Matos, un arqueólogo de tu estatura que además hace uno de los descubrimientos más importantes en el mundo, pues
de nuestra historia, que es el Templo Mayor. ¿Qué abona un investigador, qué abona un filósofo, un historiador como Miguel León Portilla, aparte de las investigaciones, cuando alguien como tú hace un descubrimiento como el Templo Mayor? ¿En qué momento se empalman estos dos investigadores para trabajar juntos? Bueno, fíjate que allá en 1981, tú no nacías, hicimos un video que produjo el Colegio Nacional. Sí. Y ese video lo hicimos Miguel y yo en el Templo Mayor. Apenas acababan de empezar las excavaciones en 1978. Y entonces estábamos dialogando ahí. En realidad, Miguel, con ese profundo conocimiento que él tenía y demás, era increíble cómo iba recordando las fuentes históricas, los códices en relación al Templo Mayor, ¿no? Entonces, por cierto que él escribió digamos, el primer libro que salió del proyecto Templo Mayor fue precisamente un libro de Miguel, en el cual ya para la segunda edición me pidió un prólogo, muy amable de su parte, y escribí ese prólogo haciendo ver que era un libro visionario, porque lo que él decía ahí, realmente después, a través de las investigaciones, etcétera, se pudo comprobar. Sí, claro. ¿Cómo qué, por ejemplo? Por ejemplo, él habla y analiza el mito de Coyolxauhqui en su lucha contra Huitzilopochtli, y cómo esto está presente en el Templo Mayor, cómo el Templo Mayor está dando ese mito. Es ese mito en buena medida, ¿no? Cosa que luego se va descubriendo, se palpa con piedras. Exacto. Claro. Y luego los que ya seguimos escribiendo de eso, Alfredo López Austin, yo mismo, David Carrasco, etcétera, pues obviamente que era lectura obligada aquel texto que él nos había dado, ¿no? Claro. ¿Cuál será la mejor manera de hacerle un homenaje a Miguel León Portilla? Porque los homenajes pues pueden ser muchos, pueden hacerse ceremonias, se abre el Palacio de Bellas Artes, pero la realidad es que necesitamos adentrarnos en lo escrito por Miguel León Portilla. ¿Se ha pensado ya de alguna manera en esto? ¿Se había previsto? Porque Miguel León Portilla tenía enfermo ya un tiempo. Sí. Él creo que tenía unos textos inéditos, incluso de lenguas indígenas. Sí. Que estaba por concluir, una investigación también bastante profunda. ¿Qué sigue para el maestro León Portilla? Porque no se termina con su muerte. Claro. Bueno, aparte de publicar lo que él haya dejado y demás, yo creo que la mejor forma de rendirle un verdadero homenaje y que quede en la memoria de la gente es leerlo. Que lean La visión de los vencidos, que lean la filosofía náhuatl, que lean, en fin, todas las publicaciones que él dio, artículos y demás. Además fue fundador, junto con el padre Garibay, que fue su maestro, de los estudios de cultura náhuatl, que salen cada 6 meses, y ahí hemos colaborado una cantidad enorme de historiadores, arqueólogos, etcétera, ¿no? Entonces lo mejor es eso, yo creo, leer, porque yo creo que mientras perdure su memoria, pues esto va a dar pie a que tengamos ese conocimiento, esa defensa en pro de los indígenas, esa profundidad que él tuvo digamos, en el conocimiento de ese México prehispánico y demás. Quiero nada más recordar otra cosa. Sí. ¿Recuerdas que se celebró el famoso 5º centenario del descubrimiento de América? Llamado así, descubrimiento. Miguel, previo a esas cosas que se iban a llevar a cabo con esa efeméride, Miguel empezó a luchar, ¿verdad?, en diferentes foros para que no se considerara con el término descubrimiento, porque era como otra vez un eurocentrismo, ¿verdad? Claro. Nosotros llegamos y descubrimos, ¿no? Claro. No, fue un descubrimiento mutuo, pero Miguel propuso el término de encuentro de dos mundos, ¿no? Cierto. Y fue aprobado, o sea, se aprobó y todo. Cierto. Y entonces, pues,
y a partir de ahí comenzó a generarse toda una visión distinta de este reconocimiento y de este encuentro de dos mundos llamado de esa forma, además. Sí. Maestro Matos, gracias. Como siempre es un placer y un honor platicar contigo en este espacio. Muchas gracias. Gracias por habernos acompañado.